Seguimos entonces, dada la severa importancia que tiene el conocer del jubileo para ganar la indulgencia plenaria, seguimos con el tema y vamos a insistir con el perdón de ustedes, pero haciendo eco del interés de la Iglesia, vamos a insistir en esto de la indulgencia plenaria, porque son oportunidades acerca de las cuales tenemos que conocer muchísimo. No hay razón de ninguna índole para desaprovechar esta gabela espiritual que nos da nuestra Iglesia. No existe razón. Es imposible que nosotros, como católicos, no aprovechemos las gracias que nos manda el cielo para nuestra salvación y para el beneficio, no solamente personal, sino de las almas que aún están en el purgatorio. Todos tenemos gratitud con nuestros difuntos, pues ayudémosles. Uy, así es, tal cual, Orlando. Un saludo muy especial. Gracias por esta invitación. Yo diría, el tema de las indulgencias es un tema gravísimo y serio, porque todo aquello que atañe a nuestra salvación, a nuestra santificación, es gravísimo, es importante y es de primer orden. Entonces, este asunto de las indulgencias y todo aquello del jubileo no termina siendo simplemente algo ornamental dentro de nuestra vida como bautizados, no. Es algo que conmueve los fundamentos de nuestra espiritualidad y nuestra vida cristiana. Entonces, por eso es importantísimo este tema del jubileo, y dentro del jubileo lo que tiene que ver con las indulgencias, la penitenciaría apostólica y la pena temporal debida al pecado. Eso es muy importante. Y obviamente para poder discutir o conversar sobre este tema, vamos a ir al decreto de la penitenciaría apostólica del año 2024, el año pasado, y vamos a ir también al Catecismo de la Iglesia Católica, pues que es un compendio espectacular, regalo de su santidad Juan Pablo II. Camilo Andrés, bueno, también previamente, si te parece, hablar un poco de lo que es la penitenciaría. ¿Por qué razón? Pues las disposiciones de la Iglesia, si bien salen aprobadas por el Santo Padre, naturalmente vicario de Cristo, no son resoluciones o determinaciones de tipo personal, diríamoslo así, sino que hay un organismo. Sí, así es, tal cual. Sumamente iluminado por el Espíritu Santo, que con fundamentos teológicos, con fundamentos de toda índole, pues esculcan, escudriñan, miran cómo pueden ayudar a la comunidad católica en el mundo, y cuando proponen algo tan fundamental, tan sumamente, que término encontráramos esencial, porque mira que las indulgencias como que nos garantizan formas directas, además de la gracia, claro, formas directas de alcanzar el cielo para uno mismo o para alguien que esté en el purgatorio. Así es decir, el tema es crucial, delicado, y por eso extraña a tanta gente. Claro que sí, es, como dije, repito, gravísimo, serio e importante. Sí. Pues qué tal entonces si nos vamos a la Constitución Apostólica sobre la Curia Romana, Predicate Evangelium. Predicar el Evangelio. Sí, de su santidad el Papa Francisco. Ajá. Tenemos en el numeral, oye, esto es muy importante porque eso tiene una estructura jurídica dentro de la Iglesia. Esto está muy bien organizado, como todo está organizado en el cuerpo místico de Cristo. Eso es otra cosa que tenemos que ya ir acomodando en la cabeza. La Iglesia no es una institución más, claro, como cualquier otra de las que hay de cualquier índole dentro del contexto social o político, no. La Iglesia tiene una estructura jurídica, está muy bien, pero es el cuerpo místico de Cristo, y esto sobre cualquier cosa. Entonces nosotros nos vamos a encontrar en esta Constitución Apostólica del Papa, nos vamos a encontrar algunas normas generales, algunas novedades sobre la Secretaría de Estado, los diferentes dicasterios, algo así como lo que para un gobierno o un Estado serían los ministerios. Y después nos vamos a encontrar en el capítulo 6 con los organismos de justicia. Y cuando nos encontramos con los organismos de justicia, oye, esto no es justicia penal civil. Claro.
Aquí entramos en el ámbito espiritual. Así Entonces, es. en el artículo 189, que es A el ese primer, ámbito solamente la Iglesia tiene acceso claro, para explicarlo y comprenderlo. porque la iglesia es administradora de los dones y de las virtudes, de Exacto. de toda la conquista y de los méritos de nuestro Señor Jesucristo en lo alto de la cruz, Sí, o sea, la redención. es muy bueno que hubieras, Camilo, Andrés, señalar esto, porque la Iglesia, si bien es atendida, manejada por humanos, es fundación divina. Entonces, por ser fundación divina, tiene la asistencia de Dios. Del Espíritu Santo, claro. Ahora que hay errores en la Iglesia, pero estos errores de la Iglesia son fáciles de aclarar, son del aspecto humano. Humano, es solamente ir a Aviñón. Vámonos al siglo XIV y nos Tres despelucaría, papas, despelucaríamos literalmente, Orlando, viendo lo que somos Claro. capaces de hacer los Exacto. hombres dentro del cuerpo místico de Y ver Cristo. como mi Dios, hablando del tema de Aviñón, que algún día sería bueno, Ah, Santa Catalina de Siena. fue la que organizó Hombre, qué y palazo después- el que le dio al demonio, en el fondo, al demonio, que era el que estaba al queriendo demonio. dividir la iglesia. para que no digamos que la Iglesia ha discriminado a la mujer. ¿Qué? Se ha dejado iluminar por la mujer cantidad de veces, Camilo. La gran defensora de la iglesia, tanto así que la Santísima Virgen en los primeros tiempos estaba siendo desviadamente adorada como parte de la Santísima Trinidad. ¿Cómo le parece? Tal era el lugar que le daban a la mujer. Sí, Bueno, sí. paréntesis, cerramos. Cerramos. Vamos entonces al artículo 189 de esta Constitución Apostólica del Papa, donde nos dice que el servicio, hoy literalmente lo estoy leyendo, el servicio de los organismos de justicia es una de las funciones esenciales en el gobierno de la Iglesia. La finalidad de este servicio, a la que tiende cada uno de los organismos en el fuero de su propia competencia, es la de la propia misión de la Iglesia. Oído. ¿Y cuál es la misión? Anunciar e inaugurar el reino de Dios y actuar mediante el orden de la justicia aplicado con equidad canónica en favor de la salvación de las Claro. almas. Aquí no hay otro objetivo sino la salvación de las almas. Que en la iglesia es siempre la ley suprema. La ley suprema siempre es en la iglesia de salvar las almas. Entonces, Dijiste, Gustada, Sí. al concepto canónico. ¿Por qué vine allí a jugar ese adjetivo, Sí, porque esa realidad? Porque ahí no solamente está la penitenciaría apostólica, sino que nos vamos a encontrar con el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica. Y yo no sé si de Estado a nivel civil tendría yo pocos argumentos, pero sería algo así como la Corte Suprema de Justicia, Sí, ¿cierto? un Entonces, símil, pues, un Sí, símil. en el ámbito civil. Entonces no tenemos solamente la penitenciaría apostólica, sino que tenemos también el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica y el Tribunal de la Rota Romana, que tiene Claro, que ver sí. entonces ya con todo lo que significa la aplicación, la dispensa del derecho, del Código de Derecho Canónico, para Claro. los que nos están escuchando, que sería el equivalente del Código Penal a nivel Claro, civil. precisamente por eso la Rota Romana es la que en última instancia dirime casos matrimoniales. Eso, en esa misma línea. Sí. Excomuniones, hay casos así muy Claro. particulares. Sí. Pero que miren qué bonito y qué bien estructurado dentro de la iglesia. Sí. En esta Constitución Apostólica, cuando se habla de organismos de justicia, ¿qué es lo primero que se va a tratar? La penitenciaría apostólica, que tiene que ver con los dones espirituales de la iglesia. Muy bien. O sea, lo primero es salvación de las almas. Claro. Y en el numeral 190 nos va a decir que la penitenciaría apostólica tiene jurisdicción sobre todo lo relativo al fuero interno y a las indulgencias como expresiones de la misericordia divina. Y en el numeral 2 dice que está regida por un penitenciario mayor, asistido por el regente, a los que se suman algunos oficiales. Es una estructura muy sencilla, no es propiamente un cuerpo colegiado, pero es alguien que de la mano directa del Papa tiene el poder nada más y nada menos que de dispensar indulgencias, o sea, tomar de los méritos infinitos de nuestro Señor Jesucristo que están en el tesoro espiritual de la iglesia y distribuirlo a los fieles. Claro. Usted se imagina Es lo el que depósito significa. de la fe. Es una cosa impresionante. O sea, este penitenciario apostólico tiene un poder impresionante, que en el fondo es una longa mano del Santo Más Padre. mano larga. Del Santo Padre. Bueno, entonces por ahí queda claro que es la penitenciaría apostólica, que es la que va a tener en sus manos propiamente
el dirimir sobre las indulgencias una vez que el Papa saca un decreto, etcétera, tal. Bueno, entonces, antes de que vayamos al documento propiamente del Jubileo 2025, que es el que nos interesa y que fue un documento promulgado el año pasado, a mediados del año pasado, el 13 de mayo precisamente del año 2024, ¿qué tal si vemos un poquito la historia del jubileo rápidamente? Claro. Y también la historia de la indulgencia propiamente. Es importante esto en el programa mariano por una razón de verticalidad. Sobre todo el eje de estos temas es ¿por qué? Porque la Santísima Virgen María, que es patrona de este programa, que se hace para Jesucristo, de la mano de María y también de San José, es la primera interesada, la Santísima Virgen María, en que sus hijos, además de ser piadosos, le canten bonito, le lleven flores, le recemos las 3 Ave Marías y el rosario, conozcamos qué es la Santa Madre Iglesia, porque ella es la madre de la Iglesia. ¿Y a qué mamá no le interesa que sus hijos conozcan? Claro, eso está íntimamente ligado a lo que significa espiritualidad mariana. Claro. La espiritualidad mariana, Orlando, no se reduce para nosotros en el rezo del rosario, que es benemérito en grado excelso. Claro. Pero no es lo único, necesitamos conocer la iglesia para amar la iglesia. Nadie ama lo que no conoce, y entre más conozco, más amo. Así es. Entonces, esto es muy bonito. Y es bonito entonces cuando vamos a la historia del jubileo, porque nos encontramos con el libro del Levítico, en el capítulo 25, versículo 10, que dice lo siguiente: santificaréis el 50º año, o sea, 50. Y proclamaréis la remisión a todos los habitantes de vuestra tierra, pues este es el año del jubileo. ¿Eso quién lo dijo? Dios a Moisés. Tiene asidero bíblico, base bíblica. Entonces cada séptimo año, como cada séptimo día, era siempre considerado santo y era reservado para el descanso o año sabático. Ahora, si hablamos de 7 años, de 7 semanas, nos vamos a encontrar con los 50, pues, para darle un número entero a la cifra. Claro. Eso tuvo mucha fuerza dentro de la historia del pueblo judío. Y ahí nos vamos a encontrar entonces que esa palabra jubileo tiene origen en una palabra hebrea que es jobel, ¿cierto? Que significa nada más y nada menos que el cuerno de un carnero. Con el cuerno del carnero o de una cabra, se llamaba o se alertaba al pueblo solemnemente para anunciar que había llegado el año jubilar. O sea, este año que está proclamado en el libro del Levítico, en el capítulo 25, en el versículo 10. Así, amigos y amigas, que esto que nos indica Camilo nos da una plataforma, un asidero, una base de operaciones, porque no son inventos ni siquiera modernos, son experiencias que están en el pueblo escogido en el Antiguo Testamento. Claro, el pueblo de Israel, prefigura de la iglesia, ya celebraba un año de júbilo, como bien lo dice, júbilo de júbilo. ¿Por qué? Porque inclusive si tú habías perdido tus tierras, Orlando, por algún asunto relacionado con las deudas, etcétera, la tierra volvía a su primigenio dueño. Claro. Los esclavos obtenían la liberación. Sí. En fin, tenía una serie de indultos o indulgencias, de ahí va a pegarse entonces el asunto de nuestras indulgencias, que se realizaba cada 50 años. Después vamos a encontrarnos, ya les voy a contar un poco, nos vamos a encontrar con aquello que realiza ya la iglesia en su estructura jurídica y organizacional, como bien lo decíamos ahora, algo a manera de penitenciaria apostólica, y el Papa establece el primer jubileo de la historia. Entonces, vámonos a ese primer jubileo de la historia, tomando entonces como base la prefigura en la historia del pueblo de Israel, de la vida del pueblo de Israel, como lo que sería la vida de la propia iglesia. Resulta que en el año 1300 el Papa Bonifacio VIII establece la celebración del jubileo cada 100 años, ¿no?
Y después, ya 42 años después, el Papa Clemente VI establece que ese tiempo de otorgar jubileos no sea cada 100 años, sino cada 50 años. Entonces, en el año 1300, el Papa Bonifacio VIII lo establece a los 100 años. Y en el año 1342 se establece para dentro de cada 50 años. Y viene algo muy interesante ya para finales del siglo XIV, en el año 1389, que para recordar la edad gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, en la cual entrega su vida por todos y cada uno de nosotros en lo alto de la cruz, pues resulta que en ese año 1389 el Papa Urbano VI quiso fijar el ciclo jubilar cada 33 años y no cada 50 como había sido en un inicio. Entonces comienza en 100 años, sigue en 50 años y pasa a 33 años por recordarnos pues la edad de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que el Papa Urbano VI convoca al jubileo en el año 1390. Ahora bien, resulta que en 1425 el Papa Martín V hace que se abra por primera vez lo que se empieza a conocer solemnemente como la Puerta Santa. Y lo hace en la Puerta Santa de San Juan de Letrán. Porque tenemos que tener también muy claro que la Basílica de San Pedro, como la conocemos o concebimos hoy en día, fue una suerte, digamos, de iniciativas y de participaciones de varios pontífices a lo largo de la historia, que inclusive con el afán de terminar la construcción de la Basílica de San Pedro se dio todo aquel embrollo de las indulgencias en el finales del siglo XV, inicios del siglo XVI, cuando el monje Agustino Martín Lutero sí. se pegó. Dicen que se pegó porque habría que ver el juicio de la letra si en realidad era esa la intención de él. Claro, claro. Pero en fin. Ese fue el pretexto. Ese fue el Mira, a pretexto. propósito de San Juan de Letrán, recordemos que entonces, un pequeñísimo y veloz paréntesis. Son 4 las basílicas papales. San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros, que está, pues ya no Extramuros, porque históricamente se aplica el término. Sí. Está en las afueras de Roma, ¿no? Así es, tal cual. Extramuros. Y Santa María la Mayor y la Basílica del Vaticano, ¿no? La Basílica del Vaticano, sí. Inclusive vamos a encontrarnos más adelante, no sé si alcanzamos en este programa o en el siguiente, a ver los datos concretos de cuáles son esas basílicas papales para quienes van a visitar Roma o Tierra Santa. Es correcto. Sí, Roma, Tierra Santa y las ciudades principales. Es una buena acotación, Camilo, por lo siguiente. De pronto algunas personas desprevenidamente, como se hace tanto énfasis en el aspecto de peregrinar, no es la peregrinación a esos lugares distantes, costosos, la única oportunidad de ganar la indulgencia. Claro. Aquí en nuestras localidades se gana la indulgencia. Vamos a verlo, la Iglesia, como está clarísima en esa constitución apostólica del Papa, sí. Lo que prima es la salvación de las almas. Lo que prima es la salvación. Entonces por eso se facilita, vamos a ver que es facilísimo. Entonces vamos rápidamente, ya se celebró entonces de 100 años, pasamos a 50, de 50 a 33. Y después pasa que el Papa Pablo II establece el año interjubilar o el tiempo interjubilar a 25 años. Estamos en el siglo XV. Pasó entonces a 25 años. De ahí entonces, del siglo XV, se empiezan a celebrar ininterrumpidamente cada 25 años, desde 1475, los jubileos. Claro. Ordinarios. Ordinarios, sí. Pero ordinarios. pasa que se pueden celebrar también jubileos extraordinarios. Y este jubileo, vamos a ver ahorita si es ordinario o si es extraordinario. Pero si hacemos la cuenta de 1475, pues rápidamente nos vamos a dar cuenta que es un jubileo ordinario. Ordinario, cada 25 años. Vamos a ver entonces. El anterior fue el año de la fe. Fue el año Claro, el 2015 tuvimos un jubileo extraordinario. Fue el de la misericordia. Claro, ¿Recuerdan claro, con sí. aquel documento de la bula del Papa Misericordiae Vultus? Sí. Que declaró jubileo con respecto a qué?
ese fue un jubileo extraordinario, el del 2015, con respecto al 50º aniversario del Concilio Vaticano II. Claro. Entonces, anterior a este jubileo del 2025, el Papa ya había establecido un jubileo anterior extraordinario en el 2015 con respecto a los 50 años, o sea, al 50º aniversario del Concilio Vaticano II. Listo. Claro. Quedémonos por ahí en lo de los jubileos, porque lo que nos atañe dentro del jubileo es que en el jubileo normalmente se otorga una indulgencia. Y las indulgencias bien pueden ser plenarias o parciales. Había una cierta dificultad con aquello de las indulgencias plenarias o parciales. Y el Papa Pablo VI, en el año 1967, con un documento muy interesante, Indulgentiarum Doctrina, la doctrina de las indulgencias, establece, unifica e innova sobre lo que tiene que ver con las indulgencias. De la siguiente manera. O no, paréntesis, no vamos a abrir el tema todavía, sino que vamos a irnos al Catecismo de la Iglesia Católica, donde nos quede claro que en el numeral 1471, grábense esto, queridos oyentes, para que vayan al Catecismo. Si no lo tiene impreso, vaya a la página web Vatican, escribe Vatican, si no, y pone Vatican, Catecismo de la Iglesia. Ahí le va a salir todo el catecismo para que pueda leerlo. Entonces usted se va a ir hasta el número 1471 y se va a encontrar con las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Entonces las indulgencias, con esto vamos terminando la primera parte de nuestro programa, dice el Papa Pablo VI, en ese documento que yo les decía ahora del año 1967, nos va a decir: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Ay, por Dios. Camilo, ¿cómo es que es eso? Repita. Quiere decir que cuando yo cometo un pecado, tengo la desgracia de cometer un pecado mortal, voy y me confieso. No el sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, en la persona del sacerdote, a quien el sacerdote presta su garganta, dice: yo te perdono de tus pecados. Perdona la culpa, ¿no? Y perdona la pena eterna, o sea, el infierno. Perdona la culpa y perdona la pena eterna. Pero queda una pena temporal. El pecado tiene dos penas, dos consecuencias: la pena eterna y la pena temporal. La pena eterna se paga o se perdona más bien en el confesionario, en el sacramento de la penitencia, y nos queda la pena temporal. ¿Cómo, dónde y cuándo es perdonada la pena temporal? Queda como tema para nuestro próximo programa. Muy importante, Camilo, esto, porque siempre hay confusión. Si me perdonó, ¿por qué pago? Y es que es distinto. Claro, son dos cosas totalmente diferentes. Totalmente distintas. Hombre, qué bueno, Camilo, que nos ilustres en esto, porque ¿cómo vamos a perder la oportunidad de la indulgencia? Si a usted le dicen, y tiene mucho hambre, por allí hay un almacén donde están regalando la comida. Y la comida más excelente del mejor de los chefs. ¿Cómo le parece? Dios santo. Bueno, un ejemplo un poco traído de los cabellos, pero bien. Camilo, muchas gracias. Mañana el siguiente programa. Si Dios quiere, aquí nos vemos mañana.